Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. En las últimas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció con firmeza sobre las recientes decisiones del gobierno de los Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos exportados a ese país. Esta medida, que marca un retroceso después de 30 años de libre comercio entre ambas naciones, ha generado preocupación en distintos sectores económicos. Claudia Sheinbaum recordó que el Tratado de Libre Comercio, firmado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el entonces mandatario estadounidense Donald Trump, había garantizado condiciones favorables para ambas economías. Sin embargo, ahora la administración estadounidense ha tomado una decisión que, según la mandataria, tendría efectos negativos tanto para México como para Estados Unidos. La presidenta también cuestionó las razones esgrimidas por el gobierno estadounidense para justificar estos aranceles. Entre los motivos expuestos, Washington ha mencionado el presunto vínculo entre el gobierno mexicano y la delincuencia organizada, así como la crisis del fentanilo en territorio estadounidense. Ante esto, Claudia Sheinbaum no dudó en responder con contundencia, mencionando que es una irresponsabilidad terrible que la Casa Blanca emita un documento afirmando que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Además, Claudia Sheinbaum explicó que el problema del fentanilo en Estados Unidos no se origina en México, sino en la falta de regulación dentro de su propio territorio. De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 74% de las armas que utiliza la delincuencia organizada en México provienen de manera ilegal del país vecino. No es en México donde existe una alianza con el crimen organizado, sino en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, resaltó Claudia Sheinbaum. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanil. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas
y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? Al mismo tiempo que también destacó los esfuerzos que su administración ha realizado al combate al narcotráfico y la seguridad, informando que en solo 4 meses se han asegurado más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo, y se han detenido a más de 10,000 personas vinculadas con grupos criminales. Ante esta situación, la presidenta cuestionó el papel del gobierno estadounidense en el control de su propia crisis de consumo de fentanilo. Si realmente quieren acabar con el problema del fentanilo, ¿por qué no inician combatiendo la venta de estupefacientes en sus propias calles?, cuestionó la mandataria. Seguidamente, Claudia Sheinbaum recordó que la crisis de opioides en Estados Unidos tuvo su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos por parte de grandes farmacéuticas, con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Por otra parte, a pesar de las tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que México no busca confrontaciones con su vecino del norte y reiteró su disposición al diálogo. México no solo quiere evitar que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que queremos que no llegue a ninguna parte, subrayó Claudia Sheinbaum. Finalmente, la presidenta anunció que ha propuesto establecer una mesa de trabajo entre los equipos de seguridad y salud de ambos países para abordar estos problemas de manera integral, subrayando que los aranceles no son la solución. Con estas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su postura de defensa de la soberanía nacional y su compromiso con el pueblo de México ante los desafíos impuestos por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA, como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.